Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales de orden superior. Perdón, en esta ocasión vamos a continuar con las ecuaciones no homogéneas, ¿ok? También conocido como coeficientes indeterminados. Como lo vimos, pues una ecuación diferencial de orden superior pues es aquella en la cual ya contamos con expresiones con derivadas mayores a lo que son primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta, quinta, sexta, etc. Contamos con una expresión de derivadas más grandes, con mayores términos, con mayores órdenes en cuanto a sus derivadas. Por ende, anteriormente ya vimos lo que pasaba cuando resolvemos una ecuación homogénea igualada a cero. Ahora vamos a ver cuando una ecuación ya se encuentra expresada con una igualdad a una función en base a una variable. En este caso, pues vamos a tomar como referencia la variable x. Anteriormente obteníamos una solución complementaria en base a las raíces que se formaban de encontrar las raíces de dicha expresión y a su vez pues comparándolas con los 4 tipos de naturalezas de raíces que tenemos. En esta ocasión, cuando nuestra expresión ya se encuentra igualada a algo, a una función, a una constante, etc., pues ya va a depender la solución de a qué está igualada mi función. Para eso tenemos esta pequeña tabla que se puede extender haciendo más combinaciones entre dichas funciones de x y en base a esas combinaciones podemos obtener una solución particular, un YP. Este YP va a estar establecido dependiendo de a qué está igualada la función. Tenemos tanto términos constantes, lineales, cuadráticos, cúbicos incluso, y podemos continuar la serie. Podemos tener también una función exponencial, una constante Euler elevado a un polinomio, ya sea x, x cuadrada, x cúbica, pues dependiendo del caso, ¿verdad? Y combinaciones entre términos lineales o términos algebraicos, mejor dicho, exponenciales, y también de funciones seno y coseno o operaciones entre ambos, ¿ok? Y sus respectivas combinaciones. En este caso, haciendo énfasis en las funciones trigonométricas de seno y coseno, coeficientes indeterminados solamente nos establece seno y coseno. Si yo tengo cualquier otra función trigonométrica, hiperbólica, etcétera, y cualquier otra función que no esté en base a estas posibles combinaciones que tenemos aquí en esta tabla, pues ya recurriríamos a algo más general, como lo sería variación de parámetros. Para coeficientes determinados vamos a tener un YP correspondiente que estará en base a, B, C, E, F, G, etc. A una serie de variables que nosotros vamos a llamar parámetros, ¿ok? Estos parámetros A, B, C mayúsculas son números que nosotros desconocemos y que por ende al ser YP ya nuestra solución particular, nuestra tarea consistirá en encontrar dichos valores para sustituirlos en esta solución particular y darle una solución final a nuestro problema. Ok, como podemos ver, para cada función de x, para cada término al cual esté igualado nuestro problema, nosotros ya vamos a contar con su solución particular preestablecida. Si tenemos una constante, su parámetro sería a, tal cual, un solo número. Para un término lineal, pues tendríamos un YP lineal, un cuadrático, YP cuadrático. Una función exponencial, pues tendríamos un YP que consta de una exponencial y así sucesivamente. Teniendo en cuidado en cuanto a los exponenciales, en cuanto a las funciones trigonométricas, con su exponente y con su ángulo. Ojo, si nuestra función de x tiene cierto ángulo y tiene cierta potencia,
Bueno, esa función YP también contará con el mismo ángulo y con la misma potencia que llegue a tener nuestra función de X. Poniendo el ejemplo, si mi función de X tiene un exponencial a la 5X, mi YP será un exponencial a la 5X. Si tengo una función coseno, seno o ambas que sean, por ejemplo, con un ángulo de 2x, mi YP pues también tendría un seno, un coseno con 2x. Procedimiento. Bueno, en este método sí vamos a remarcar ciertos puntos para tener un orden y tener cuidado en cómo vamos resolviendo nuestro problema. Punto número 1. El primer punto que yo voy a resolver de esta ecuación diferencial no homogénea o coeficiente indeterminado es que vamos a resolver la ecuación como un operador homogéneo. ¿Ok? Vamos a igualar nuestra ecuación igual a 0 y resolvemos tal cual. Ya terminando con este YC, con esta solución complementaria, vamos a resolver con, dependiendo el f de x, seleccionar con nuestra pequeña tabla el YP correspondiente, teniendo cuidado de lo que te mencioné anteriormente, que el YP y el f de x pues van a compartir ciertas características, ya sea el ángulo, sea la potencia. O sea, por ejemplo, si es un término algebraico, pues el orden de el f de x. Siguiente punto. Sustituimos nuestro YP en la ecuación y realizamos operaciones. Anteriormente, si el YP y el YC tienen términos similares, pues vamos a multiplicar nosotros el YP por una variable X hasta que éste sea diferente. Nuestro YP y nuestro YC no pueden tener términos similares. Si hay algo que se parezca entre uno y otro, hay que corregirlo, hay que cambiarlo. Pero pues omitiremos por esta sesión dicha característica, simplemente se los menciono para tener cuidado en algún futuro, así que vamos a resolver problemas directos únicamente. Ahora sí, continuando, te había mencionado en el punto 3, sustituimos el YP en la ecuación y realizamos operaciones. Punto número 4, el YP se deriva el número de veces que me lo indica el orden de la ecuación, la derivada mayor, para, por consiguiente, sustituir esas derivadas en la ecuación. Vamos a procurar eliminar todas las derivadas de nuestra expresión para obtener solamente un término algebraico, del cual con el siguiente punto vamos a despejar ahora sí los valores de nuestros parámetros, saber cuánto vale A, cuánto vale B, para en el siguiente punto sustituirlos en el YP y tener así nuestra solución particular. Junto con el anterior, solución complementaria más la solución particular, dar una solución general a la expresión con YG, solución general, es igual a YC, solución complementaria, más YP, solución particular. Continuando. Vamos a ver un primer ejemplo para aplicar los siguientes puntos. Los anteriores puntos. Teniendo una expresión y' más 4y es igual a 2 exponencial a la menos x. Anteriormente vimos ejemplos ya directos con la variable d, representándonos a nosotros esa derivada. Pues bueno, vamos a resolver ahora con, primero, transformar esta expresión a cómo se vería con
la variable d como base. Recordemos que la variable d me representa derivada y el exponente a la cual se encuentra elevado es el orden de la derivada. Por ende, si yo tengo y', queriendo decir segunda derivada de y, esto sería una t cuadrada más 4 y cierro paréntesis. ¿Por qué solamente incluyo el 4? Bueno, el 4 acompañado de una variable se considera un término constante. Recordemos que los términos que conforman nuestra expresión son aquellos que contienen derivadas. Aquí la y que tenemos no es ninguna derivada, simplemente es una variable y. Y esa variable y es la que me indica a mí la representación de la y que anteriormente veíamos fuera del paréntesis, haciendo referencia a esa solución particular. ¿Por qué particular? Porque es la que va a depender de nuestra f de x, a lo que está igualada nuestra ecuación. Y así pasamos de derivadas a variables d. Teniendo cuidado nuevamente, repito, de que esas d nos siguen representando derivadas. Entonces, y ahora sí, continuando. Primer punto, obtener nuestro YC. El YC, ¿de dónde nace? Nace de tener una expresión como un operador homogéneo. Vamos a ignorar momentáneamente el f de x y voy a resolver mi ecuación solo como igualada a 0 para poder obtener el YC. Con el YC, recordemos que no vamos a necesitar esta solución particular de aquí afuera, por ende solo igualamos nuestra expresión a 0. D cuadrada más 4 es igual a 0. D cuadrada, segunda derivada, es una expresión de orden 2. Por ende, yo voy a buscar dos raíces. ¿Cómo factorizo una suma de cuadrados? Pues es bastante sencillo, ya que solo es un despeje. D cuadrada es igual a menos 4. Si yo saco raíz de ambos lados de la expresión, yo voy a poder darme cuenta que D es igual a más menos la raíz de menos 4. ¿Por qué más menos? Pues bueno, recordemos que una raíz me da una solución tanto positiva como negativa, dándome a entender justamente esas dos raíces que yo voy a obtener. Y teniendo cuidado de que no existe una raíz de un número cuadrático, sino que existe una solución compleja, una solución imaginaria. La raíz de menos 4 es lo que conocemos como más menos 2i. La raíz del negativo es el complemento imaginario y la raíz de 4 pues es 2. Y justamente obtenemos esas dos raíces, una positiva y una negativa, tomando en cuenta que esto es una solución compleja, ya que dándole la forma de a más menos bi, a al no tener valdría 0 y más menos 2i. Ahora, ¿qué tipo de raíces tengo? Pues al darme cuenta que tengo dos raíces complejas, diferentes, porque una es positiva y otra es negativa, me corresponde una solución YC de la forma, abro corchetes, C1 seno de Bx más C2 coseno de Bx por exponencial a la AX, donde B se encuentra del lado de la parte compleja
y a de la parte real, siendo b, recordemos, solo positivo. Por ende, b valdría 2 y a valdría 0. Sustituyendo nuestra fórmula, y/c es igual a c1 seno de 2x más c2 coseno de 2x por exponencial a la a, que vale 0x. 0 por x es 0, todo término elevado a la 0 vale 1, y 1 por todo este paréntesis saldría como y/c es igual a c1 seno de 2x más c2 coseno de 2x. Y con esto obtengo la primera mitad de mi ejercicio. Como segundo punto, ahora sí, obtener la solución particular. Obtener la solución que dependa de mi f de x. Si yo me voy a mi formulario, ahora que conozco el f de x, voy a determinar cuál es el yp que yo voy a necesitar para darle solución a este ejercicio. 2 exponencial a la menos x. ¿Qué es lo importante aquí? Que tenga una función exponencial. No importa que la acompañe una constante, no importa a qué potencia está elevado, es una función exponencial. ¿Y a qué le corresponde a los exponenciales en esta pequeña tabla que tenemos acá? Pues le corresponde a exponencial a la x. Mi yp para este ejercicio es a exponencial a la x. Se me olvidó ahorita mencionarte, esta pequeña tabla es fórmulas, son fórmulas, las puedes traer sin problema en tu formulario. Muchos formularios no las tienen, entonces te aconsejo anotarlas por ahí. Si quieres imprimirlas, recortarlas y pegarlas también es válido, pero te aconsejo que las tengas a la mano, ya que es un poquito complejo que te las aprendas de memoria tal cual. Entonces, siendo que mi f de x es 2 exponencial a la menos x, el yp de una exponencial a que es igual a exponencial a la menos x. Recuerda, el exponente, el ángulo de mi función de x va a ser igual al exponente o al ángulo que yo tenga en mi yp. Muy bien, ya que tengo cuál es mi yp, antes de empezar a resolver, yo te hice un pequeño comentario. Mi yp tiene que tener términos diferentes a lo que son el yc. En este caso, el yc tiene términos constantes, c1 y c2, funciones trigonométricas, seno de 2x, coseno de 2x. Mi yp es un término constante a, que si bien las constantes c1 y c2 son términos que desconozco, son números que desconozco, a también es un parámetro que desconozco. Entonces podría darse la pequeña casualidad de que estos dos podrían tener valores iguales, pero uno está acompañado de un seno y el otro está acompañado de un coseno. Esta exponencial es una función exponencial, es otro orden completamente diferente. Entonces, al hacer constante función trigonométrica, constante función trigonométrica, constante exponencial, evita que sean términos iguales, que sean términos similares. ¿Ok? Por ende, este yp yo lo puedo utilizar sin ningún problema. En dado caso que mi yp, por ejemplo, hubiera sido un a seno de 2x o un a coseno de 2x,
ahí sí me meto en un problema porque el YP y el YC no pueden ser iguales. Multiplicaría mi YP por una X para que sean diferentes. Meter un término acá que no tenga en el YC. ¿Okay? En este caso no es necesario porque son términos completamente distintos. Ahora sí, ya que mi YP es diferente, no me complica la operación, lo voy a sustituir en el problema original, ya que habíamos dicho que esta solución particular es la que depende del f de x. Tenemos d cuadrada, segunda derivada, más 4 por el yp igual a 2 exponencial a la menos x. ¿Cuánto vale el yp? A exponencial a la menos x. Segunda derivada, más 4 por a exponencial a la menos x, igual a 2 exponencial a la menos x. Realizamos operaciones. Esto es tal cual un paréntesis, entonces multiplicamos por el yp para que me quede segunda derivada de a exponencial a la menos x. ¿Ok? De esa manera se lee. Hay que tener cuidado. No es d cuadrada a x, no. Es este término segunda derivada de a exponencial a la menos x. Más 4 por a exponencial a la menos x. Igual a 2 exponencial a la menos x. Siguiente punto. Ya que mezclé mi YP con mi ecuación, ahora sigue realizar esas derivadas. ¿Ok? Como te mencioné, es segunda derivada de a exponencial a la menos x. Entonces, hay que realizar esa operación. Realizamos esta operación. Lo puedes hacer aquí sobre la misma línea, pero en lo personal, yo lo hago por separado y luego sustituyo. Tú lo puedes hacer aquí directo o si no, hacer lo mismo, hacerlo por separado y simplemente sustituir después. Mi YP es a exponencial a la menos x. Yo necesito segunda derivada, entonces yo voy a derivar mi YP una vez, dos veces. ¿Ok? Primera derivada, a exponencial a la menos x, que me deriva una exponencial, el mismo exponencial por la derivada de la potencia. A exponencial a la menos x me deriva a exponencial a la menos x por la derivada de la potencia. Menos x me diferencia menos 1 por a menos a exponencial a la menos x. Seguimos. Menos a, este término lo bajo igual porque acuérdate que a es un parámetro que vale un número, vale una constante, entonces al estar acompañado de una función, este sigue permaneciendo igual y lo que se deriva es la función. Exponencial a la menos x me diferencia exponencial a la menos x. Por la derivada de la potencia menos x me diferencia menos 1. Por el menos que tengo acá se hace más. Más a exponencial a la menos x. Lo podemos dejar así o simplemente si lo borro yo sé que es positivo por ese menos por menos que se hizo más. Y aquí, ahora sí, es donde tengo esa segunda derivada. La voy a sustituir acá en mi problema. Segunda derivada de a exponencial a la menos x es lo mismo. A exponencial a la menos x más 4a
exponencial a la menos x igual a 2 exponencial a la menos x. Y ahora sí, ya que tengo una expresión sin derivadas, empiezo a obtener los valores de mi parámetro a. Lo empiezo a despejar. Va a haber ocasiones en las que es un poquito más complicado dependiendo de cuántos términos tenga. Pero en este caso va a ser muy directo, ya que tenemos a exponencial a la menos x más 4 exponencial a la menos x. 1 más 4 pues son 5. 5 a exponencial a la menos x igual a 2 exponencial a la menos x. Este exponencial no me interesa, sino que solamente me interesa el valor de a. Entonces vamos a dejar a solo del lado izquierdo. Este 5 está multiplicando, esta exponencial está multiplicando, pasan dividiendo del lado derecho. A es igual a 2 exponencial a la menos x sobre 5 exponencial a la menos x. Exponencial se va con exponencial y ahora sí, solamente me queda el valor de a, que es igual a 2 quintos. 2 quintos. Ahora sí, ya conozco el único parámetro que forma parte de mi solución particular, así que empiezo a sustituir. ¿Cuánto vale mi YP? YP es igual a exponencial a la menos x. Entonces, YP es igual a 2 quintos de exponencial a la menos x. Y con esto ya obtengo la segunda mitad de mi ejercicio. ¿Cuál es mi solución? Mi solución será la solución general. YG es igual al YC más YP. Mi solución general es igual solución complementaria. YC es C1 seno de 2x más C2 coseno de 2x más YP, que fue 2 quintos de exponencial a la menos x. Y con esto doy fin a mi solución final. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio un poquito más extenso, con más términos, pero vamos a seguir la misma metodología. Primero, vamos a transformar nuestra ecuación a un formato más cómodo. Como lo habíamos dicho, las derivadas se representan con una variable d y una potencia a la cual se encuentra elevado según el orden de la derivada. Y' sería d cuadrada más 4 por y'. Esta comilla sigue significando derivada y es derivada 1, primera derivada. Lo podemos escribir o si lo omitimos se sobreentiende que es primera derivada. Más, nuevamente, 4 por y. Esta y no contiene ninguna comilla, ningún punto, entonces no es una derivada, es una variable. Por ende, solamente baja la constante y esta y es
la que va a depender de nuestra función de x como solución particular. Resolvemos. Punto número 1, el YC. Nuevamente, vamos a obtener nuestra YC igualando nuestra ecuación a 0 como un operador homogéneo. Al ser un operador homogéneo, no necesitamos el YP, la solución particular, ya que no estamos igualando a ningún f de x. Por ende, manejamos sola la ecuación. Esta expresión es una expresión de orden 2 porque su derivada mayor es la segunda derivada y por ende nuevamente vamos a buscar solo dos raíces. ¿Qué vamos a buscar? Pues bueno, factorización. En este caso es una expresión cuadrática, pero como una expresión de un binomio, perdón, de un trinomio cuadrado perfecto, ya que cumple con la condición de que sus dos binomios son los mismos. D más 2 por D más 2. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. Igual a 0. Cada factor igualado a 0 por separado sería 2. D más 2 es igual a 0. D más 2 es igual a 0. Despejamos. 2 está sumando, pasa restando. D es igual a menos 2 y D es igual a menos 2. De esta manera. ¿Qué tipo de solución tengo? Tengo solución real, porque el menos 2 y el menos 2 son números reales. Van desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el 0. Están en ese rango. Pero ahora tenemos la condición de que las dos raíces son iguales. Entonces yo tengo una solución YC de números reales repetidos, cuya solución es C1 más C2x más C3x cuadrada más, si seguimos la serie, C a la n x a la n menos 1 por exponencial a la ax, donde a es el valor de esa raíz que se repite. Y ojo, no continuamos con toda la serie. ¿Cuántas raíces necesitamos? 2. ¿Cuántas constantes de integración vamos a ocupar? Solo una, 2. ¿Cuál sería mi solución? YC es igual a C1 más C2x, cerramos paréntesis, exponencial a la menos 2x. Esta es mi solución YC, ya sea expresándolo de esa manera o también podemos afectar el paréntesis, siendo C1 exponencial a la menos 2x más C2x exponencial a la menos 2x. Cualquiera de las dos expresiones son correctas. Resolvemos como YC. Siguiente procedimiento. Ahora nos toca resolver un YP. El YP, como ya lo hemos mencionado antes, depende de la función de x, de a qué está igualado mi problema. En este caso, mi f de x es igual a 2x más 6, donde sigue una estructura
lineal. AX más B, una expresión lineal. Si yo me voy a mi tabla, ¿dónde están los términos lineales? Pues aquí con X. Cualquier expresión que contenga una X lineal únicamente me corresponde un YP de forma lineal también. AX más B. Entonces, siendo mi f de x un 2x más 6, me corresponde un YP AX más B. Y nuevamente, hay que compararlo con nuestro YC. El YP y el YC no pueden tener términos similares. Entonces yo digo C1 exponencial a la menos 2x más C2x exponencial a la menos 2x. Constante exponencial, constante variable exponencial. YP, parámetros. A constante, X más B constante. Si bien tengo constante variable y acá constante variable, este tiene una e exponencial que este no. Entonces eso los hace completamente distintos. Esta es constante exponencial y si bien esta es constante, tampoco tiene una exponencial. Entonces no son términos iguales, no son términos similares. Puedo proceder con este YP sin problema. Sustituimos ahora nuestro YP en el problema original. Segunda derivada d cuadrada más 4d más 4 por mi solución particular que depende de mi YP, de mi f de x, 2x más 6. ¿Cuánto vale el YP? AX más B. Entonces voy a resolver. D cuadrada más 4D más 4 por el YP AX más B igual a 2x más 6. Realizamos operaciones. En este caso, al tener yo una suma de una operación lineal, voy a mantener todo el paréntesis para cada término de la ecuación diferencial que tenemos aquí. Y así evitarme hacer una expresión bastante extensa. ¿Okay? Es por pura comodidad. Si tú quieres multiplicar cada derivada por cada término del segundo paréntesis, también es válido. Decimos entonces, segunda derivada de AX más B más 4 veces primera derivada de AX más B más 4 veces AX más B igual a 2x más 6. De esta manera. Y ahora, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, recordemos que las d significan derivadas. Entonces yo aquí tengo segunda derivada de AX más B, primera derivada de AX más B. Y acá nada más es 4. Acá no hay ninguna derivada. Entonces los que nos tocan simplificar son estos dos primeros términos. Así que vamos a derivar el YP nuevamente. ¿Cuántas veces? Pues eso me lo va a indicar la derivada mayor. Si bien aquí solo necesito una primera derivada, acá pues necesito una segunda. Entonces vámonos directo hasta realizar la última derivada.
YP es igual a X más B. YP, primera derivada. Recordemos, A y B son parámetros, pero se consideran como constantes, como números. Entonces, al momento de derivarlos, se derivarán como una constante. ¿Ok? AX me deriva A, porque la derivada de X vale 1 por A, más la derivada de B. B es un número. ¿Qué me deriva un número? Una constante, 0. Segunda derivada. A, ¿qué me deriva A? A es un número y me deriva 0. 0 pues me deriva 0. Y ya está ahí. Termino con mis primera y segunda derivada. Sustituyo. ¿Cómo me va a quedar? Segunda derivada de AX vale 0. Más 4 veces, abro paréntesis, primera derivada de AX, ¿cuánto vale? A más 0. O sea, solo A. Más, en mi último término, pues no hay derivadas, así que pasa tal cual. Igual a 2x más 6. Realizamos operaciones. 0 más 4 por A, pues 4A. Más 4 por AX, 4AX. Más 4 por B, 4B. Igual a 2x más 6. Y ahora sí, obtengo una expresión completamente sin derivadas. Siguiente punto. ¿Qué me toca? Despejar mis parámetros. A diferencia del ejercicio anterior que tenía solamente un parámetro A, aquí tengo 2, entonces me va a llevar un poquito más de tiempo despejar cuánto vale A y cuánto vale B. Pero no es nada del otro mundo, ya que vamos a aplicar algo que hemos utilizado en materias anteriores como fracciones parciales. Si bien recuerda que en fracciones parciales, cuando nosotros teníamos este tipo de casos en los cuales teníamos una expresión un poquito extensa, ¿qué hacíamos? Segmentábamos en ecuaciones más pequeñas para poder resolver. ¿Cómo formamos esas ecuaciones? Igualando términos del lado izquierdo con los del lado derecho. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. ¿Cómo igualábamos? Las x de un lado con las x del otro, las constantes de un lado con las constantes del otro, cuadráticos de un lado, cuadráticos del otro, y así sucesivamente, dependiendo de lo que tuviéramos. En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos x y tenemos constantes. Vamos con las x. Del lado derecho, ¿qué términos tienen x? Pues el 2x. Del lado izquierdo, ¿qué términos tienen x? 4ax. ¿Ok? Entonces yo voy a decir 4a es igual a 2. Ojo, recordemos que lo que vamos a igualar son los coeficientes, sin la x. Para eso la represento acá, es decir, esta es la fila de las x. ¿Qué sigue? Las constantes, los números. Ahora sigue igualar las constantes. ¿Qué constantes tengo del lado derecho? Un 6. ¿Qué constantes tengo del lado izquierdo? Tengo el 4a
y el 4b. Recordemos, A y B son números, son parámetros. Entonces, si no están acompañadas de ninguna variable, son constantes. 4a más 4b. 4a más 4b. Y así tenemos un pequeño sistema de dos ecuaciones. Ahora, en la primera ecuación realmente es una igualdad, así que de aquí yo voy a poder obtener directamente el valor de A, ya que 4A es igual a 2, A es igual a 2 sobre 4, o sea, sé que A es igual a 1/2. Ya que conozco A, sustituyo en la siguiente expresión para obtener B. ¿4 por A? ¿Cuánto vale A? 1/2. Más 4b igual a 6. 4 por 1/2, pues esto es 2. Más 4b es igual a 6. 2 está sumando, pasa restando. 4b es igual a 4. Y b es igual a 4 sobre 4, o sea, b vale 1. Teniendo nuestros dos parámetros ahora, A y B. A y B. Ya teniendo ahora sí nuestros dos parámetros A y B, sustituimos en nuestro YP. YP es igual a AX más B. Por ende, YP es igual a A, que vale 1/2 de X, más B, que vale 1. Y con esto completo mi ejercicio con sus dos soluciones, siendo solución general: YG es igual a YC más YP. Solución general es igual a YC. ¿Cuál es mi YC? Este que tengo aquí. Puede ser la primera opción y la segunda, las dos son correctas. Yo voy a utilizar la primera. C1 más C2X exponencial a la menos 2X. Más YP. ¿Cuánto vale mi YP? 1/2 de X más 1. Y con esto doy la solución final a mi ejercicio.